Susurros en la oscuridad. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos sean todos a un capítulo más de Susurros en la oscuridad. Y este es el segundo video. Ya lo tenía grabado todo y tuve problemas al momento de la edición, entonces pues este video pues no me van a ver, pero sí van a escuchar mi voz. También es un poco más largo que el anterior, entonces sirve que así lo pueden poner tipo de podcast. Quería subirlo justo el 31 en la medianoche, pero no pude por lo mismo. Pero lo sigo subiendo en estos días de Día de Muertos y la colita de Halloween. Entonces espero que les guste y pues vamos a comenzar. Pues primero que nada, feliz Halloween y bienvenido. Hoy te voy a enseñar cómo estoy haciendo esta ilustración y a su vez pues te voy a contar una historia de terror. Por supuesto, la ilustración también tiene que ver con Halloween, pero este tipo de trabajos me gusta hacerlo durante todo el año, sí. Y bueno, son historias de Reddit las que te voy a leer. Y la primera es de Jauca Gómez. Voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acababa de casar, mi tía compró una casa, pero esa casa estaba enseguida del panteón. Nunca se imaginó lo que le iba a pasar allí. A los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus cosas, le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene 9 hermanas, incluyendo a mi mamá. Y pues como la casa era grande, otras 2 tías vivían con ella. Esa casa estaba cerca de la de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con otra tía, entonces ya casi a la hora de dormir empieza a escuchar muchos pasos y gente caminando y hablando, así como si fuera fiesta. En el piso de abajo, ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano a la fiesta. Cuando bajó a atender, a la gente se dio cuenta de que no había nadie. Se sacó de onda, pero no se asustó, así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche, escucha que les tocan la puerta de la casa. Le pide a mi otra tía que la acompañe porque era tarde. Y van y abren la puerta y no era nadie. La calle estaba sola. Se asustaron un poco y se fueron a dormir. Al día siguiente en la mañana, no contaron nada porque pudo ser una broma o algún borracho. No era nada paranormal y una de ellas se fue y dejó a mi tía, la dueña de la casa, sola. Ella se puso a lavar los trastes y terminó, y se puso a trapear la sala cuando empezó a escuchar que las cucharas y los tenedores se empezaron a mover solos, y volteó a ver la cocina y todos los trastes empezaron a temblar. Se asustó y subió a su cuarto y allí se quedó un rato. Más tarde todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta y pues salió al patio a lavar ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y pues enseguida era el panteón. Empieza a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella, en la dirección del árbol, había una voz y le dice: "Tss, tss, Rosa, voltea, Rosa, voltea, Rosa". Mi tía al escuchar esto se queda petrificada del susto porque sabe que no hay nadie en la casa y es una voz espectral, y ella, sin voltear para atrás, se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde llegan todos y les extraña ver a mi tía arriba en su cuarto. Ella les cuenta todo y mis otros familiares, al escuchar esto, dicen que a todos les ha pasado algo de esto. No tan fuerte, pero se les movieron cosas.
pero nadie se había animado a decirle. Mi tía vivió meses en esa casa y la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer una construcción nueva y al tumbar el árbol descubrieron una caja llena de monedas de oro, no para volverse rico, pero sí había suficientes. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja y por eso le hablaban, pero nunca se animó a voltear. ¿Qué opinan ustedes? Yo he escuchado que ese tipo de cajas de monedas de oro, realmente cuando no son para ti, los espíritus te ahuyentan de ahí. Entonces yo creo que probablemente no eran para ellos, sino para la persona que le tocó encontrar las monedas, porque también dicen que cuando están este tipo de tesoros escondidos y tú lo descubres pero no son para ti, encuentras puras cenizas. Bueno, vamos a ver qué nos relata la siguiente historia. La siguiente historia es del usuario SRDub00. Hace 1 año y medio estábamos en la casa de un amigo tomando cervezas y escuchando música. Éramos varios amigos, 4 para ser exactos, y éramos los únicos que estábamos en casa. Estábamos esperando a un hermano de uno de nuestros amigos y seríamos 5 personas. Si el hermano hubiese llegado. Estábamos en el patio trasero tomando y platicando y escuchando música. Por ahí de las 3 de la mañana vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano de uno de nuestros amigos. Nosotros asumimos que ya había llegado y pasó a su cuarto a cambiarse o a dejar algunas cosas y que posteriormente bajaría para unirse a nosotros. Los cuartos y sus ventanas dan al patio donde nos encontrábamos. Entonces vimos la luz que se prendió y una silueta pensando que era él, pero nunca bajó. Entonces después de un rato, como a las 5 de la mañana, nos fuimos a dormir. Pensamos que su hermano tal vez se había quedado dormido. Al despertar, por ahí del mediodía o la 1 de la tarde, teníamos la idea de ir al mercado a comer algo. Entonces nos quedamos con la idea de que su hermano aún seguía durmiendo y asumiendo que ya había llegado. Pero al tocarle y al abrir su cuarto nos llegó un olor como basura descompuesta, muy fétido, algo raro. Entonces nos sorprendió que no había nadie y le mandamos un WhatsApp y no respondía. Entonces le marcamos y entró otra llamada y escuchamos que sonaba el teléfono, y cuando fuimos a buscarlo encontramos su celular abajo de su cama en una caja negra con muchas plumas, tal vez de un ave, gallo o gallina. Al revisar su celular vimos fotos que alguien tomó desde la ventana a nosotros cuando estábamos tomando en la madrugada. Después recibimos una llamada de que su hermano estaba en el hospital desde el día anterior por un accidente que tuvo. Nada grave, pero nunca tuvo consigo el celular. ¿Qué creen que sea esto? Alguna vez me tocó escuchar una historia, creo que es de una youtuber. No recuerdo quién. Creo que bueno, no me acuerdo la verdad quién. Que hablaba de que a ella le pasó algo similar. Creo que esta youtuber es algo que tiene que ver con medicina, no sé si doctora, enfermera. Y justamente creo que tenía como envidias o algo así, en donde ella estaba como haciendo su residencia. Y creo que se quedó dormida igual como un día completo y encontró así abajo de su cama una caja con un animal muerto y fotos de ella dormida, y que había pasado mucho tiempo y que su familia no la encontraba y no sabía dónde estaba. Si encuentro esa historia, les digo de quién era. Y bueno, vamos a ver la siguiente historia. Bueno, la siguiente historia es de un usuario que ya no existe, pero si por casualidad o azares del destino llegara a escuchar este video, pues me lo puede hacer saber para que le dé el crédito. Verano del 2004. Me encontraba dentro de un camión que iba de regreso a la Ciudad de México después de asistir a un rave en Boca del Río junto con otras 20 o 30 personas. Eran cerca de las 7 u 8 de la noche y transitábamos la carretera Jalapa-Ciudad de México.
Yo venía, como siempre lo hago cuando vengo de mis viajes en carretera, viendo el paisaje y el camino. Algo de repente llamó mi atención en un cerro a lo lejos. En la parte más alta había 3 luces que formaban un triángulo. Eran de color rojo, azul y verde. De un principio pensé, estoy muy pedo. Venía echando chelas con los demás que venían del rave. Así que le dije a mi novia, checa el cerro, ¿qué es eso? Mi novia dijo, sí, mamá, ¿qué es eso? De repente mis otros amigos estaban viendo lo mismo que yo. Se hizo tanto alboroto en el camión que hasta el chofer se detuvo. Ya sobre la carretera, detenidos, toda la gente que estaba en el camión se bajó y nos quedamos como idiotas viendo estas 3 luces girando y moviéndose de derecha a izquierda sobre ese cerro. De repente se juntaron y empezaron a alejarse del cerro y vimos todos cómo empezó la luz a hacer una trayectoria un poco más rápido hacia la derecha, para casi de inmediato dar un giro brusco hacia el otro lado y desaparecer a toda velocidad en el cielo nocturno. Todos los que estábamos sobre la carretera con cara de ¿qué diablos acabamos de ver? Y volvimos al camión y continuamos nuestro camino. Hasta ese día no sabemos qué fue lo que vimos. Bueno, no sé si a ustedes, alguno de mis amigos paranormales, les ha pasado algo similar. Yo tengo una pequeña anécdota. Hace algunos años estábamos celebrando un cumpleaños unos amigos y yo, y un amigo y yo se nos ocurrió voltear a ver el cielo. Era primavera o verano, no me acuerdo bien. Y al mirar al cielo vimos 2 pequeños puntitos muy pequeños, unas como estrellas muy pequeñas, pero alcanzaban a ser visibles, pero te tenías que fijar muy bien. Y de igual manera se estaban moviendo y podrían pensar, no, pues quizás eran satélites, algo así. Pero justamente esta historia me recordó a que en un punto se quedaron como fijas, dieron una vuelta muy rápido y desaparecieron. Entonces realmente no sabemos qué fue lo que vimos y tengo a este amigo como testigo. Los 2 vimos lo mismo. Bueno, la siguiente historia es del usuario Gret2701 y nos dice: esta historia me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Una noche me quedé más tarde jugando en la computadora. La verdad no me acuerdo de la hora. Lo que sí recuerdo es que todos en mi familia ya se habían dormido, por lo que las luces de toda la casa estaban apagadas. La única luz provenía del brillo del computador. Estaba entretenida jugando cuando se me ocurre levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba al techo. La sombra era color negra, o al menos eso me pareció, ya que no tenía la iluminación suficiente. Su sombra era parecida a la del típico fantasma que está cubierto con una sábana. Yo siempre he sido algo renuente a creer en cosas paranormales, por lo que primero pensé que en ese momento había sido mi imaginación. Por lo que volví a voltear a la computadora y me repetí a mí misma varias veces que lo que había visto no era real. Pero cuando volví a voltear, la sombra seguía ahí. Así sucedió varias veces. Cada vez que volteaba tenía la esperanza que la sombra desapareciera, pero nunca lo hizo. Así pasaron como 40 minutos. La verdad tenía mucho miedo. Normalmente solo uno ve sombras por milésimas de segundo y estas desaparecen. No sabía qué hacer. La sombra simplemente seguía ahí sin moverse, a una distancia aproximada de 2 metros de mí, y lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia la cama, taparme con las sábanas, y así estuve un buen rato sin poder dormir. En mi interior sabía que la sombra estaba al lado de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente simplemente no había nada. Después de varios años sigo sin encontrarle sentido o una explicación lógica a lo que vi. Vaya, qué miedo. Siempre me ha dado mucho miedo eso de ver sombras. Y sí, he llegado a ver algunas sombras. Algún día les estaré contando mis historias paranormales. No tengo realmente algo muy largo que contarles, más que una cosa, pero lo haré cuando llegue a 100 suscriptores, que cuente yo.
mis propias historias paranormales, especialmente una historia que yo considero que es muy fuerte y que no es directamente a mí, pero sí a alguien muy cercano y que yo desenmarañé, y para mí es algo que sí tiene que ver con algo paranormal. Pero vamos a continuar. Muy bien, pues continuemos con las historias. La siguiente historia la cuenta el programador ebrio. A inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de la ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, o lo que también llaman que se te sube el muerto. Aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación donde me sucedió, vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama. Subió lentamente por mis pies y lo único que alcancé a hacer, porque estaba muy oscuro, fue girar hacia mi izquierda, lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que les impartí el curso, con quienes para ese punto ya había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a las palabras de los trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general o algo así había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. Y no corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en el hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. Afortunadamente, 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las noches restantes con las luces encendidas y ya no hubo más experiencias extrañas. La siguiente historia es en Nanogalv 16. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Y recuerdo una noche en la que estábamos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana, ya que nos despertó un sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo en el centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y azotaba la puerta. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo muy asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas, siendo pequeñas, pudieran moverlo. Un día, casualmente, me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron los huesos de un adulto de baja estatura, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás
un choluteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos y que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Vaya, pues qué miedo tener una casa donde murió alguien y que haya demasiada actividad paranormal. La siguiente historia la cuenta Sugar de Moca. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo y nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar, enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60, cuadros que se nota que fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón, yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la mañana, me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando. Entonces lo desperté a la fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o que no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien. La viejita, porque yo creo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta y me volteó a ver y se volvió a dormir mientras yo me moría del miedo. Al otro día mi esposo me cambió del lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta, maldita, porque aunque no lo acepta bien que le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando a la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se quede a dormir en Airbnb viejitos. Y nos dice que ese Airbnb está en la calle de San Francisco Figuraco en Coyoacán. Entonces ya saben, si vienen a la Ciudad de México y se van a hospedar en Coyoacán, si encuentran una Airbnb en esa calle, San Francisco Figuraco, no la renten. La siguiente historia es de Dat-Cap5651. Una vez íbamos con la que era mi novia, ahora ex, en mi coche hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía en Tonalá, así que para los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde como las 9 de la noche y ya estaba algo oscuro, así que llegamos a su casa. Y cuando nos tocó un alto, unas cuadras antes de llegar, los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio, cada quien en su pedo. Entonces escuchó una voz femenina que gritó ¡No! Y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté ¿no qué? Y ella me respondió con una cara asustada de yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si había alguien que hubiera gritado el ¡no! Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya, no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía, así que quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo a clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio, y como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia, salvo que bajó del carro con nosotros una niña pequeña
y le preguntó a mi novia la mañana del día que estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de la voz que escuchamos en el coche. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que te digan esas cosas y que se escucha! Bueno, que ustedes escuchen algo y que se hagan a la idea de no, pues no fue nada, o fue, no sé, un vaguito, lo que sea. Y resulta que se bajó una niña del carro y la vio la vecina chismosa. No, pues pongan una protección en sus carros, amigos, para que no les pasen esas cosas. Bueno, para cerrar esta noche de terror, esta noche de Halloween y Día de Muertos, tenemos la historia de King Nahum y escribe esto. Escribo esto por el más sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas cosas de estas. En mi caso particular no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo todo este tipo de cosas me eluden. E incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado cosas. Así que me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido ni algo que uno deba buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue que en 3 ocasiones, cuando apenas era muy niño, ya que hoy tengo 36. Lo primero fue a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ya que ambas ya no están desafortunadamente con nosotros, que a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era un recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado mucho temor por el ¿qué tal? Sí. La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! En eso, todos los que estaban en la casa nunca me han dicho quiénes exactamente salieron corriendo al frente de la casa. Y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita, y que en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, describe cómo ella había 2 mujeres, una muy alta y delgada, de casi 2 metros, y la otra como más pequeña, tal vez de unos 50, y muy gorda, vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos 50 metros, y que decían: «Danos al niño, dánoslo, o si no también sufrirás». Mi tía dice que ella tenía mucho miedo y que sentía como jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar, ya que la mayoría de mi familia somos cristianos, y dice que pasados unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo: «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Le tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso relativamente ya no pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana.
Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño y recuerdo que quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas muy gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. Podía verla sin que me dañara los ojos, y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero se sentía como un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí y luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo. Y luego a mí, y así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Y bueno, esa fue la última historia. De hecho, se parece un poco a una experiencia que tuvimos cuando mi hermano era pequeño. Él decía que dentro del baño veía a un señor de luz, a una figura de luz. Y le decía a mi mamá, y mi mamá se sacaba de onda de cómo que hay un señor de luz en el baño. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias por todo el apoyo recibido, en verdad. Yo sé que estas cosas son de poco a poco, pero sentí que para el primer video que había subido recibí más de lo que yo estaba esperando. Así que por favor, no se les olvide comentarlo, darle like, suscribirse si no se han suscrito, compartir con sus amigos. Eso es lo más importante, porque así llego a más gente. Y si les gustan las historias de terror, el ASMR y la música, ya pronto voy a empezar a subir otras cosas, pues suscríbanse, estén al pendiente de todo lo demás que va a haber en este canal. Y pues espero que tengan unas bonitas fiestas de Día de Brujas y de Día de Muertos, y que también esta noche puedan dormir o no. Nos vemos la siguiente. Bye.